Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarle a usted. Ruta 27, este podcast, Víctor Americano, un servidor, en la producción César Moreno. Y bueno, pues es un gusto, la verdad, recibir en este espacio aquí, en este gran hotel Cantalagua, a los invitados, a ellas y a ellos, para que platiquen sobre todo con usted acerca de lo que viene de hoy. Es 2025. 2027 parecería que está lejos, pero híjole, el tiempo se pasa volando, sobre todo lo que va en juego en este 2027 que se aproxima. Y es Toño Carreño Sosa, estoy viendo tu Instagram, qué gusto saludarte. Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte igual. ¿Cómo te va? Gracias Bien, por aceptar esta invitación. Al contrario. El colorcito ad hoc. Claro, como tiene que ser, bien puesto siempre. De fuerza naranja, ¿no? Muy claro. bien. Muy bien, dice Toño Carreño Sosa, defensor de las causas ciudadanas, dice en su Instagram, orgulloso papá, empresario con responsabilidad social, diputado local de Movimiento Ciudadano, hashtag siempre cerca. Toño Carreño, gracias por aceptar esta charla. ¿Cómo te va? ¿Cómo van las cosas en la política? ¿Tomaste el camino correcto, digamos, a la distancia, haciendo una retrospección? ¿Cómo te sientes? Bien, muy contento. Si tomamos el camino correcto, creo que la vida me ha dado buenas oportunidades. A mis 34 años me ha dado la oportunidad Un muchacho. Yo me siento ya un poquito ya más grande que Víctor, pero todavía andamos rayando ahí la parte de la juventud. Fue la oportunidad de haber sido dirigente estatal, ¿no? De la fuerza con mayor crecimiento en el país en los últimos años. MC. De Movimiento Ciudadano. Hoy ser diputado local y también pues una experiencia de varios años en el sector privado y en la parte empresarial. Entonces, pues la verdad es que contento con lo que hemos logrado en estos años. En este contexto, bueno, tú eres joven empresario, activista político, sí, moreliano. Ahorita vamos a hablar de ese tema. Estudiaste administración en el ITAM, especialidad en desarrollo empresarial. Sí. Pero vamos a ver a tus 30 y tantos años, Toño, ¿en qué momento de tu vida, no sé si de niño, si de adolescente, ya entrando a la adultez, tú dijiste, me llama la atención el tema de la política, de las causas sociales? Sí. Porque llega un momento que a veces uno no sabe ni qué va a hacer. Quiero ser ingeniero, quiero ser esto, quiero ser abogado. ¿Y tú en qué momento te llamó la atención? Y no sé si puedes decir quién te inspiró. Mira, a mí, donde yo decido entrar a la vida pública, sí, o a la política, fue en 2011. Yo vivía en México, me fui a estudiar en el ITAM y trabajé allá en el sector privado. Yo un día estaba trabajando en mi computadora, siempre me ha gustado los temas públicos, ¿no? Sí, claro. Estaba viendo en YouTube los encuentros del Alcázar. Okay. Si te acuerdas aquel movimiento con Javier Sicilia, sí, Justicia y Dignidad. ¿Cómo no? Sí. Y los encuentros del Alcázar era este antecedente donde la sociedad civil había puesto a un presidente a escuchar una realidad que llevaba, pues ahora sí que atormentando al país, que son los desaparecidos durante en ese entonces 5 años. Qué tema ese, ¿verdad? Brutal. Esa es la causa que a mí me hace entrar. Sí. Yo veo los encuentros del Alcázar, me acuerdo mucho, estaba trabajando haciendo unos análisis y yo veía al presidente de la República y los funcionarios en su tema, ¿no? Yo veía y escuchaba las historias de las madres de buscadoras desgarradoras de sus hijos, de cómo habían perdido sus familias, y yo veía a la gente llorando y yo estaba llorando viendo el YouTube. Sí, claro. Yo veía al político en su celular distante, claro, de esa vivencia del país que no nos había tocado vivir como sociedad. Yo tenía 21 años, ¿sí? Y ahí dije, México requiere otro tipo de clase política, ¿no? Y decidí entrar a la política, no a la partidista, porque ahí no entré a un partido. Okay. Yo empecé en sociedad civil organizada, me metí a think tanks, empecé a hacer política pública en Ciudad de México. Regreso en 2015 a Morelia y entro a la Mesa de Seguridad y Justicia, porque mi causa principal y lo que me hace entrar a mí a la vida pública es el tema de desaparecidos y el tema de seguridad. Entonces, vaya temas. Pues lo que ha marcado este país, híjole, esa herida que tenemos como sociedad que no permite que creo yo que avancemos como país, ¿no? Y así fue como yo entré a la vida pública, Mesa de Seguridad y Justicia, cofundador del Observatorio Ciudadano, cofundador de las iniciativas Ahora y Nosotros aquí en Michoacán. Sí. Y en 2017, más o menos, en 2016 nace mi primer hijo, Lucas, y en 2017 él tenía un poquito más de un año, y empieza con un tema de salud, ¿no? Vengo de familia de médicos, tengo cultura médica. Claro.
Llego tarde, lo veo con dificultad respiratoria, pues, tú te imaginarás, padre primerizo, ves que no respira, pues se te quiebra el mundo, lo cargas y le corres, ¿no? Lo subo al coche, corres, llego al hospital, con seguro de gastos médicos, porque ya sabes que llegas al hospital privado y oiga, pues tiene que dejar ahí casi que empeñada la vida, ¿no? Sí, sí. Yo tenía el privilegio, ahora sí, de tener seguro de gastos médicos mayores. Sí. Ingreso a mi hijo y cuando yo estaba en la sala de urgencias, él en su batita, niño de año y medio, un poquito menos, pues te empiezan a pasar muchas cosas en la cabeza. Claro. Lo hice bien, no lo hice bien, no le di el medicamento a tiempo, no puse atención. Y entre lo que me pasa por la cabeza es pues, ¿qué hace la gente, no? Porque pues, yo tenía el privilegio de tener auto, de tener cultura médica, de poder llevarlo a hospital privado, de tener gastos médicos, ¿no? Claro. Son un montón de privilegios que permitieron que mi hijo siguiera vivo, ¿no? Claro. Pero y toda la gente, y esa es la segunda causa que a mí me hace entrar a un partido. Porque yo estando en la mesa y en el observatorio, pues me di cuenta que a los políticos les encanta la foto, les encanta que lo valide la ciudadanía, pero pues que no te escuchan, ¿no? Que las recomendaciones, que las solicitudes no trascienden realmente en las agendas políticas. Y con el tema de mi hijo agarré la segunda causa, que es el tema de la salud, del acceso a salud. Y ahí es donde yo decido entrar a un partido, ¿no? Ahí decido pues ya vi que no me da la sociedad civil, ¿cómo le hago para que sí podamos hacer seguridad y salud? Y yo empecé a ver partidos, me gusta la agenda de Movimiento Ciudadano. Yo estaba, como te decía, como cofundador de Nosotros, del doctor Merino, y el doctor Merino escribió varios de los documentos básicos de Movimiento Ciudadano. Entonces, pues empiezo a buscarle, me gusta Movimiento Ciudadano, la vida me acerca por casualidad a alguno de los actores de Movimiento Ciudadano en el Estado, y en 2018 yo empiezo mi vida partidista en Movimiento Ciudadano. Fíjate nada más, yo he entrevistado a muchas personas, ahora sí que empresarios, artistas, políticos, ellas y ellos, todo es una trayectoria grande, mi querido Víctor. Y el conocer el por qué se involucra cada quien en sus actividades actuales es muy interesante. ¿Cuál fue el motor? ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque uno dice, no, se metieron pues para hacer lana. Que es lo más uno común, dice eso, ¿no? Sí. Decía Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, que tanto legado dejó. Sí, claro. Sí, si quieren hacer plata, métanse al sector empresarial. Claro, ahí se puede hacer y es válido. No se metan a la política. Sí, una frase que a mí se me quedó. Y conocer tus motivos, Toño, hace que sea esto y se convierta, según mi punto de vista, en una vocación. Porque conocer a un político que tenga vocación de servicio no es fácil. Se lo digo en serio, no es fácil. ¿Tú tienes vocación de servicio, Toño? Yo creo tener vocación de servicio. La verdad es que me gusta atender. Yo de chiquito me gusta jugar a ser mesero, ¿no? Aunque suene ridículo. Y la verdad es que me divierte mucho los eventos que se organizan. A mí me gusta ser el que anda sirviendo, el que anda atendiendo. Una de mis películas favoritas, que es La vida es bella. Caray. Maravillosa obra maestra. Sí. Hay una escena en donde, si te acuerdas, Guido, el protagonista, cuando va a ser mesero, se acerca con el tío, que es como el gerente del hotel, ¿no? Y le dice, tienes que aprender, cuando está haciendo la reverencia, que el servir es el arte maestro. Dios sirve al hombre, pero no es siervo del hombre, ¿no? Y a mí esa frase, que es de mi película favorita, pues me gusta, la comparto, trato de vivirla, porque sí creo que el servicio creo que es una de las grandes vocaciones que puede tener las personas. Roberto Benigni, qué bárbaro, director y actor. No. Esa película, como muchas. Sí. Antes de entrar de lleno a los temas de la política, sobre todo actuales y lo que viene en 2027, como podcast, pues queremos conocer a la persona también en términos generales. Bien. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 3 chamacos, 2 niños, una niña. ¿A los 30 y qué? 34. No, qué barbaridad. No. Empezamos temprano para acabar temprano, rapidito, vámonos. Felicidades. Fíjate que mis padres fueron padres muy jóvenes. Ajá, sí. Mis padres se embarazaron de tu servidor cuando tenían 19 años. Ándale. Entonces los disfruto muchísimo, ¿no? Mi padre va a cumplir en un par de días 56.
Entonces, sí me quedé con el ser padre joven, no tan joven como ellos, porque también hay que disfrutar un poquito la vida, ¿no? Claro, claro. Pero yo mi primer hijo lo tuve a los 26, Okay. que es Lucas, a los 29, que es Leonardo, y a los 32, Emma. Llegó la niña. Llegó la niña. Ya. Sí, bueno. El cuadro está completo. Y ahí ya cortado de cables, paternidad responsable. Sí, claro, claro. Y listo, ¿no? Muy bien. ¿Tú naciste en Morelia? Yo nací en Morelia. ¿Qué opinas de Morelia? ¿Qué te digo? Yo amo la ciudad. Sí, sí. Una de las partes de la vida pública, si bien tengo mi corazoncito chilango también, viví 8 años allá. ¿Estuviste allá? Sí. Viví 8 años y es maravillosa la Ciudad de México. Sí, claro. Para disfrutar y gozar, no tanto para vivir. No tenía ese sentimiento como de servicio en la Ciudad de México, ¿no? Si tú me dices, oye, tú seas representante ciudadano en Ciudad de México, no me nace, no hay como ese gusto de ver a tu tierra crecer, ¿no? La realidad es que también parte de por qué me regresé es por eso, porque yo quería darle a la tierra que me crió, que me vio nacer, como esa retribución. Y mi tierra, claro, quiero mucho a Michoacán, conozco Michoacán, pero más Morelia. O sea, mi corazoncito está en Morelia, ¿no? Oye, Toño, eres muy joven. Yo he conocido a muchos políticos que como que traen prisa. Que quieren todo ya quiero ser. Es la generación, ¿no? Que es de rápido, la inmediatez. No, hombre, pero yo quiero una diputación. Todavía no termino una diputación local, ya quiero la federal. No la terminan, quiero ser senador. O sea, como que no se dan su tiempo para... Tú, muy joven, diputado local, por supuesto, y fuiste dirigente de MC, estás en la agenda política de Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. ¿Tú te ves algún día, no sé cuándo, como presidente municipal de Morelia? Sí. ¿Sí? A mí me gustaría ser presidente municipal de Morelia, ¿no? Mira. Si me dices, ¿te ves cómo? Bueno, eso lo dirá la ciudadanía, la coyuntura. Claro, ¿no? Sí. Pero de que me gustaría, sí me gustaría, ¿no? Como dices tú, uno lleva prisa, creo que las condiciones son las que se van marcando. Sí veo una generación de la inmediatez, parte de la juventud, creo yo, claro. Pero que hoy te puedo decir que con la experiencia que tengo, uno se va dando cuenta que esto no es de personas, sino de proyectos. Y que uno tiene que estar en donde suma el proyecto, ¿no? Y no me refiero solo al partido, sino al proyecto de país. Oye, Toño, es que es ineludible platicar de política con Toño Carreño. Ya hemos tomado café, hemos comido varias veces en alguna ocasión y la verdad se pone muy sabrosa la plática de política. Ahorita llegaremos a ese terreno. Bien. Del tema por ejemplo, cuando estabas tú en la universidad, ¿qué música se escuchaba en ese entonces? ¿Quiénes, digamos, ponías tú para estudiar? Porque hay de todos gustos, ¿eh? Sí, claro. Yo los domingos en la mañana pongo mi música clásica, pero ya a las 11, 12 ya digo, no, ya voy a poner a Franco De Vita, cada quien tiene... ¿Tú qué escuchabas? Fíjate que cuando el equipo va en la camioneta, viajamos, se burlan mucho de mi playlist, porque tiene chile, mole y manteca, ¿no? O sea, a ver, ¿desde Enrique Iglesias o qué? Fíjate que vámonos desde Enrique Guzmán, ¿no? Okay. Sí, no, bueno, yo claro. tengo un poco alma vieja y traigo de todo, Enrique Guzmán, por supuesto José José, ¿no? Pedro Infante, y YouTube me gusta mucho, la música clásica me gusta para estudiar y te conozco desde los clásicos de Beethoven hasta Chopin, Strauss, Bach, Händel, que me gusta mucho, en los temas ya del todo. Morat me gusta también, digo, el gusto culposo, ¿no? También. Sí. Emanuel, Mijares, en inglés, ¿qué te puedo decir? YouTube me gusta mucho, Bruno Mars. Entonces, la banda también, la MS es, híjole, una cosa al corazoncito. Sí, claro. Entonces, mi playlist, y encuentras también las canciones de Disney, de mis chamacos. Entonces, mi playlist agarras chile, mole y manteca. Las de Frozen y todo eso, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y las tradicionales, y además me sé la letra completita. Sí, claro. Sí. Cuando uno... yo tengo 2 hijas, bueno, ya tienen... Una tiene más o menos tu edad, vive en Berlín, otra nació en Estados Unidos, en Seattle, y el más chico tiene 19 años, es varón. Yo fui al revés, el último fue el varón, ¿sí? Y yo recuerdo cuando las niñas eran pequeñitas, obviamente uno se ve
todas las películas claro. de princesas habidas y por haber. Sí, todas, claro. ¿sí? Sí. Y te las sabes y como Sí, dices por tú, las supuesto. canciones y todo. Y luego te ponen ellas la corona a ti. Bueno, una cosa con las niñas. César Moreno lo sabe también. Tiene 2 hijas aquí, el productor. Son una maravilla las niñas. Una cosa increíble, la verdad. Felicidades por tu familia. Muchas gracias. Toño, y en este sentido, platícame un poco de tu paso por el ITAM. Ok. ¿Qué te forjó en ti que ahora lo estás, digamos, disfrutando y lo aplicas día a día? Fíjate que, para empezar, yo te diría algo que me marcó mucho el ITAM, es que yo no iba a ir a estudiar al ITAM. Yo no conocía el ITAM. Mi madre estudió una maestría, es contadora, y estudió una maestría en el TEC de Monterrey. Ok. Y entonces dije, pues el TEC de Monterrey, ¿no? Pues, yo venía de la prepa. Y el prestigio y todo que tiene, caray. Sí, a mí me ha tocado conocer de todo. Yo estuve en primaria pública, en la Rector Miguel Hidalgo, con mucho orgullo, secundaria y prepa en el Valle. Ok. Y dije, vámonos al TEC, ¿no? Hice el TEC, la verdad es que siempre he sido medio matadito, tenía beca de excelencia, todo el despapalle. Antes les decíamos nerds, ahora les dicen, no sé, tetos, no sé, pero... Pues de todo un poco, pero entre nerd, teto, matadito, como quieras llamarle, ¿no? Sí. Estudioso, para que no se vea tan Ándale. Entonces yo tenía mi becaba al 100%, de excelencia y todo. Yo ya tenía mi horario, y un día una amiga me dijo, oye, voy a ir al ITAM al día abierto, ¿no quieres venir? Y dije, bueno, ¿y qué es eso? No? ¿Qué es el ITAM? No, una escuela, te va a encantar, que mira, que vamos, que... Le dije, bueno, vamos, ¿no? Que también se quedó en el ITAM, moreliana, mi amiga Isa Sandoval. Ok. Y llegué al ITAM y me enamoré. Y no de las instalaciones porque, pues nada que ver con las del TEC. Las del TEC son instalaciones muy bonitas. Sí, claro. El ITAM tiene instalaciones medio feas, chiquitas, no hay área de esparcimiento, pero se respira un ambiente de estudio, de dedicación. Sí. Tuvimos algunas clases abiertas, vi el nivel de maestros, te hablo de maestros, candidatos premio Nobel, doctores, la mayoría, con cátedras en Estados Unidos, en Inglaterra. Y yo quedé fascinado, ¿no? Yo regresé y le dije, mamá, me voy a México. Bueno, mi madre se infartaba. No. Porque imagínate que de la noche a la mañana tu hijo se va. Porque yo no planeaba irme. Yo planeaba quedarme a estudiar tronco común en Morelia y luego a ver a dónde me iba, ¿no? Pero no, ahora el chamaco inquieto se va, y era como en 4 meses, ¿no? Se va a Ciudad de México. No, bueno, mi papá estudia en México, siempre nos quiso llevar a México, yo soy asmático, no nos fuimos por mi asma. Entonces dijo, bueno, este muchacho vino a hacer el desmadre porque no nos fuimos por él, pero ahora otra vez él se va para allá. Qué cosas. Me enamoró el ITAM, me marcó el tema de dedicación que le dan, el tema de la cantidad de filosofía, de antropología y de economía que nos meten en tronco común. Es algo que a mí me apasionó y que me ayuda en la toma de decisiones y de análisis sociales. Claro. Porque llevamos unas materias que se llaman problemáticas de la realidad contemporánea. Sí. Y ahí hablan desde la deshumanización, el tema de las pantallas, un montón de cosas de crítica social que a mí me permitió y me permite pues no andar diciendo tantas tarugadas cuando uno hace uso de la voz pública. Claro. ¿no? Y la parte económica, ¿no? La parte de los análisis económicos, el entendimiento de la política pública y el tema de cuidar mucho lo que dices. A mí el ITAM me marcó en ser muy cauto y primero investigar y tener el conocimiento para emitir opiniones. Entonces, eso sí me ayudó. El legado. Esa es parte del legado de mi El legado del ITAM. Es Antonio Carreño Sosa aquí en este podcast Ruta 27. Vamos a entrar en materia también de política electoral, social, económica, etcétera. Creo que tenemos algo de tiempo por acá. Veo el evento que tuvieron hace una semana. Sí. Las personalidades que vinieron para acá, Álvarez Maínez y bueno, y también de aquí locales, ¿no? Que estuvieron desfilando y todo ese tema. Pero me llama la atención la agenda, sobre todo de lo que ellos llaman la gran bancada naranja, allá que dice dará la batalla en el Congreso, en el Congreso de la Unión, y los temas que traen ellos los traen ustedes también acá. Claro. Hablan de 9 ejes fundamentales. Sí. Y me llama la atención este tema de, Plan Nacional de Paz. Se oye muy bonito. ¿Qué más quisiéramos, no? Plan Nacional de Paz. ¿Cómo?
Es una propuesta que presentamos como Movimiento Ciudadano hace como 4 años. Sí, no es nuevo, sí, tiene es ya algo que una historia. construyendo. Sí. En su Sí. momento lo presentaron Clemente Castañeda y Jorge Álvarez Maínez, ambos coordinadores de bancada. Y es un tema, primero, fortalecimiento de policías municipales, fortalecimiento de herramientas de investigación. No creemos en la militarización. Sí revisar el tema de legalización de algunas de las sustancias, puntualmente la marihuana, no los químicos, y la reconstrucción desde la parte del tejido social, ¿no? Es parte de la agenda que hemos presentado, que lo hemos dicho en cada uno de los espacios y de la cual yo soy partidario, ¿no? Creemos que el abrazos no balazos no funciona, pero tampoco puede ser un tema de militarización como lo que estamos viviendo. ¿Abrazos no balazos o guerra contra el narco de Calderón? ¿A dónde te irías? Es que no es ni una ni otra, Ni porque una ni uno es otra. no haces nada y el otro es implementas de manera explícita al narcotráfico como si fuera algo muy visible, y no es un tema de una guerra. A ver, no buscamos una guerra, pero sí buscamos el control, por supuesto, el tema del combate. Es muy distinto la guerra al combate, ¿no? El combate requiere inteligencia, requiere, reitero, fortalecimiento de policías municipales, de mecanismos de control, tema del seguimiento de los capitales, la regularización de los temas de las armas y las balas, mientras el crimen organizado siga teniendo el recurso ilimitado que tienen y el acceso al armamento que tienen, difícilmente vamos a poder contraatacar a un grupo que ataca con guerrilla, ¿no? Entonces es parte del programa de construcción de paz que hemos presentado y que buscamos desarrollar desde Movimiento Ciudadano. El tema del tejido social, Toño Carreño, qué tristeza ver a las juventudes en México, bueno, en todo el mundo, pero siendo caldo de cultivo de los malosos, de este poder fáctico paralelo terrible que hace lo que le da su gana y no hay quien le ponga cara, le ponga un hasta aquí. Y que de repente pues son los que van como carne de cañón al frente y ya se encuentran por ahí descuartizados, etcétera, etcétera. Ese tema de los jóvenes, de ellas y ellos, ¿cómo hacerle ese tejido social, sobre todo a esa edad? Fíjate que el tejido social, después de la guerra de Calderón, mal llamada guerra de Calderón, se volvió como muy de moda, ¿no? O sea, era lo que le agregaban todos los políticos. Sí, al discurso. Y tenemos que construir el tejido social. Y construir el tejido social, y el tejido social, y el tejido social. Y se usó tanto sin aplicar lo que realmente perdió sentido. Y dices, bueno, ¿y qué es eso, no? Yo lo pondría en contexto con lo que decimos de construcción de paz, en dos ejemplos muy claros y concretos que llevamos en Movimiento Ciudadano. Uno, que también es parte de mi agenda legislativa, que presenté una reforma o una iniciativa hace un par de meses, que es el tema de salud mental. La construcción de paz es no solamente en los temas de crimen organizado, es cómo construyes paz. ¿Por qué? Porque, a ver, todos tenemos estrés. La vida económica está cabrón ir a ganarse la papa. ¿No? Sales, no te sale, traes las deudas, traes las colegiaturas, los uniformes, los útiles, traes la presión aquí. Llegas... Incremento de suicidio. Que es parte de... Se te poncha la llanta, te genera un estrés y llegas a casa y ¿dónde explotas? En la familia, en los hijos, en la esposa, violencia intrafamiliar, maltrato de la mujer, maltrato de los menores. Y eso genera violencia. Y entonces, ¿qué pasa? El joven que está cansado de ver o de escuchar pleitos familiares o de ver cómo alguno de los padres agrede o violenta al otro, se sale de la casa y sale a una sociedad que está en la misma situación, en donde el escape terminan siendo las adicciones, ¿no? Llámale el tabaco, llámale el alcohol o llámale otro tipo de estupefacientes. Y esas drogas te generan otro tipo de crimen organizado y delincuencia. Entonces, ¿qué pasa si como sociedad tenemos mejor salud mental? ¿Qué pasa si todos tenemos una inteligencia emocional que nos permite controlar nuestro enojo, no gritarle al señor o a la señora, no violentar a los hijos, resolver los problemas de manera civilizada? Pues toda esa cadena se va desintegrando. Porque entonces el joven no tiene por qué salir, porque entonces el joven tiene una mejor autoestima, porque entonces no anda buscando validación de los amigos, no anda buscando drogas. Y eso te permite, hasta que estemos menos susceptibles de andarle gritando al vecino que por qué no barriste la cochera, que mueve tu coche, todo ese tema que es violencia, que desencadena, aunque suene ridículo, en los temas en alta escala de crimen organizado y de otro tipo de violencia, feminicidios, homicidios de crímenes pasionales, todo eso que estamos viviendo, el tema del suicidio, se puede atender
sí tenemos un acceso a salud mental y salud emocional. Entonces, parte del programa de construcción de paz va por esa parte de la agenda legislativa que tenemos, que se implementa en otros estados y que yo busco implementar aquí. Ese es punto número 1. Claro. Y otro que estamos haciendo como Movimiento Ciudadano. Sí. Y otro punto, te pongo un ejemplo de un programa que hizo el exgobernador Alfaro en Jalisco, ¿no? Ellos lo que hacían, empezaron a desarrollar los centros comunitarios tipo Estados Unidos, en donde pues, se daban algunos cursos, talleres, atenciones y dinámicas. Y lo que empezaron a atar son programas sociales con un tipo escuela de padres. Entonces, a ver, yo te doy este apoyo, esta aportación, pero vas a tener que cubrir ciertos temas de escuela de padres. Y la escuela de padres no solo lleva inteligencia emocional, lleva también regularización académica. Porque seguro a ti te pasó con tus hijos, a mí me pasó con mis hijos, como les enseñan las matemáticas, no es como a mí me las enseñan. Para nada. Entonces, cuando tengo que ayudarle a hacer la tarea, es como de qué o sea, no es así, yo no lo sé hacer así, ¿no? La división no era así en mis tiempos. Y entonces, ¿qué dices? Que tu mamá te ayude, que tu papá te ayude, dile a la maestra que te explique. Sí. Entonces, lo que hacía el gobierno es, a ver, yo te voy a enseñar cómo. ¿Para qué? Para que en vez de que te enojes, te sientes con tu hijo y le ayudes a hacer la tarea. Y esa pequeña diferencia al padre pues, lo hace sentir valioso, al hijo lo hace sentir escuchado, atendido, y eso reconstruye el tejido social, porque en vez de que el chamaco ande allá afuera porque nadie le quiso ayudar con su tarea, está en la casa viendo sus deberes y el padre sintiéndose útil. Entonces, esas pequeñas políticas públicas te ayudan a reconstruir paz. Sí, todo lo demás de lavado de dinero, todo lo que te dije que se tiene que hacer, pero también estas cuestiones se tiene que dar el acompañamiento, porque el crimen y la violencia que estamos viviendo es un reflejo de otras fallas estructurales sociales que tenemos. Sí, porque la delincuencia organizada, los delincuentes no vienen de Marte ni de Júpiter, están emanados de una sociedad. Son resultado de la sociedad que tenemos. Así es. Los políticos corruptos o los que se pelean allá en el estado y que se dicen de todo y se empujones no vienen de Marte ni de Júpiter. No, son resultado de la sociedad que tenemos. De una sociedad. Así es. Tendrían que empezar, digamos, ahora sí que el buen juez por la casa empieza, la clase política, con que no den estas escenas terribles, vergonzosas, como lo dio Alejandro Moreno con Fernando Noroña. Imagínate la ciudadanía, la sociedad viendo cómo se empuja, se dice todo y no pasa nada. Ni una amonestación. Dicen, ¿esos son nuestros políticos? ¿A poco es el reflejo de la sociedad? ¿Será? Pues pareciera ser el reflejo de la sociedad, ¿no? O de una parte de la sociedad. Porque ellos llegaron por el voto de la gente. Por el voto. Y muchos repiten por el voto de la gente. Porque, a ver, ni Noroña es nuevo, ni Alito es nuevo. No. Llevan una carrera a partir del voto de la ciudadanía, ¿no? Híjole, no, de verdad, de verdad, adjetivos sobran, pero no los podemos decir en este momento. No, sí los podemos, a lo mejor pensar. Es la ventaja de las redes sociales, que hay menos censura que en otro tipo de medios. Podemos decir lo que sea. Vamos, te voy a hacer una pregunta rapidito. Bueno, varias preguntas, o te menciono algún personaje, y tú me dices 3, 5 palabras que te vengan a la mente de manera espontánea. Me interesa mucho que me digas, es más, si quieres, tómate más palabras. Venga. Luis Donaldo Colosio Riojas. Capacidad, juventud, liderazgo, futuro y vocación de servicio. ¿Llegará a la presidencia de México? Yo estoy convencido que sí. Sí. ¿Qué chico tan, digamos, mi opinión, tan prudente en sus declaraciones, ¿eh? Porque le pueden, digamos, el canto de las sirenas y esto y lo otro, aquello. No, espérense, voy con calma. ¿Qué edad tiene? Me parece que 38 o 39. No, joven. Jovenzazo todavía. No, es un tema que no hay que perder de vista. Ojalá que algún día, y lo digo aquí de manera pública, podamos hacer una entrevista aquí. El buen gestor, con mucho gusto. Antonio Carreño, nos va a ayudar. Te estoy comprometiendo. Ahora sí que con Luis Donaldo Colosio Riojas. La verdad sería muy interesante. Yo en mi época de reportero de la Fuente Política vi a Luis Donaldo Colosio papá en el centro de convenciones cuando vino a una actividad aquí en Morelia, aquel lejano, no sé, 93, por ahí, antes del fatídico 94, por supuesto, y llevaba una camisa azul celeste, y con su bigote y su cabello ensortijado, muy querido por la gente. Muy querido. Muy querido. Dante Delgado. Visión, capacidad política, a él le decimos el comandante. Así. Lo agrego ahí.
un gran amor por México. Voy a hablar de muchos personajes. Sí, Lili tú Telles. Excéntrica. ¿Qué te puedo decir? Irresponsabilidad en sus declaraciones. A mí se me hace una persona que atiza el odio para un bien personal. Caray. Representativa, porque sí representa una parte de la sociedad. ¿Morena cumplió o decepcionó? Yo creo que ni una ni otra. Okay. No cumplió a medias, Ajá. porque algunas cuestiones sí hizo algún cambio en la parte partidista y política del país. Decepcionó a una parte de su electorado, porque pues ahí están los números, ¿no? Si me lo preguntas a mí a título personal, sí, a mí decepcionó lo que prometió Andrés. Cuando él ganó en el 2018, yo estuve muy tentado a votarle a Andrés, ¿no? Ajá. Y cuando ganó dije, bueno, ahora sí va a cambiar, ¿no? No le voté, pero qué bueno que llegó porque es la sacudida que le falta al país y vamos a ver un gobierno de izquierda que empiece a restar los contrapesos. Y no sucedió, ¿no? Yo coincido con mucho de lo que en el discurso dice Andrés, pero no en cómo lo ha implementado el oficialismo. Ahí sí no coincido en cómo han venido usando una retórica para poner al país en las circunstancias en las que se encuentran. Fíjate que cuando a mí me ha tocado cubrir campañas presidenciales y también elecciones allá en Ciudad de México, en el día de las votaciones, recuerdo mucho que fui a cubrir, creo que estaba en CB Televisión, el triunfo de Vicente Fox. Yo voté por Vicente Fox, fíjate, y yo la verdad no estoy en ningún partido político. Qué arrepentida me di de haber votado por Vicente Fox, sinceramente. Sí, o sea, con los excedentes petroleros que tuvo, con todo el panorama que legitimado completamente, llegó con la votación la gente volcada en las calles, recuerdo, y que el cambio, y que se quedó con el cambio. Pero bueno, no sé tú qué opinas de la historia de México, ¿por qué me menciona Vicente Fox? Pues porque fue cuando Ernesto Zedillo... Sí, la transición democrática. La transición de más de 70 años y llega otro partido político. Llegó Acción Nacional. ¿Qué opinas tú de la administración de Fox? A lo mejor con claroscuros, puede ser, ¿no? Como todos, ¿eh? Sí, claro. Todo tiene sus pros y sus contras. En el tema de la administración de Fox, creo que trató de manejar bien las economías, las macroeconomías. ¿Y si mandaba él o no? No sé lo que siempre decía que si era el Martita, así que no lo sé. No te sabría decir. Creo que él se quedó muy corto. Se quedó muy corto. Desconozco la razón, pero con el capital político que él tenía, con la aprobación que él tenía. Sí, caray. Y ahí es donde la sociedad se empieza, creo yo, a politizar, ¿no? Porque era todo mundo le decíamos el hoy, sí, claro. La de la Fox, y empezó como que la ciudadanía enterarse un poquito más. No, bueno, en los yo tenía 10 años. Yo soy del 90. Estabas viendo el panorama, ¿no? Pero uno ve el panorama y escucha y se queda con esos temas. A ver, el hoy era pues, todo mundo lo decíamos. Yo lo decía y era niño de 10 años. Sí. No en un contexto político, sino para todo. Empezaban los memes, si quieres verlo así. Ándale. Porque si tú ves, que creo que es algo que ahí se rompió. Bueno, de Zedillo para atrás era el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos. La investidura. Doctor Ernesto Zedillo Ponce de León. Claro. Y Fox era Fox, ¿no? Creo que todos empezamos con Fox. Fox. Tenías 10 años, pero eres un estudioso de la política mexicana. Sí, bueno, para poder hacer hay que ver de dónde venimos. Claro, sí. Entonces creo que Fox rompe esa parte del formalismo de la institución. Y lo hizo porque fue una campaña muy cercana en el sentido lingüístico, ¿no? De pocatas y voy a sacar a las alimañas de no sé pocatas qué. Y empezó con, al menos lo que yo viví, con otro tipo de narrativa y la ciudadanía como a sentirlo por ese léxico cercano a la ciudadanía. Yo no te puedo decir si era cercano o no. Creo que es más cercano a Andrés, pero Fox se vendió como cercano y la gente lo arropó, ¿no? Y acompañó y entonces... Y no sucedió nada. Tiene una aprobación y un respaldo. Que tuvo todo que no supo pasarlo ni a la votación de las cámaras, porque no llegó con la mayoría en el Congreso,
porque no logró el que su liderazgo y sed de cambio, que él hablaba del cambio, permear en las cámaras. Entonces tampoco pudo hacer los cambios institucionales, pero tampoco hizo los cambios en política pública. No tenía mayoría. No tenía mayoría, se empieza a descomponer el país. Recordemos que ahí es donde surge el grave error de la AFI y Genaro García Luna, que es donde empieza la descomposición. Ajá. Y de los aciertos, bueno, lo que era ¿qué oportunidades? Él fue Seguro Popular. Oportunidades. Fue oportunidades. Oportunidades, ¿no? Que empieza con esta parte que había formado ya Salinas, porque pues, es el que empieza con otro nombre. Con otro nombre, Solidaridad, le van cambiando de nombre. Sí. Pero sí se quedó muy corto. Y sin embargo, le alcanzó Acción Nacional o a la oposición para seguir con otro sexenio con Felipe Calderón. Pues yo creo que fue operación política. O sea, la realidad del 2006. Pero con Fox sí le fue bien a Guanajuato. Y con Calderón sí le fue bien a Michoacán, ¿no? O sea, yo quiero que encuestemos a mano alzada si quieres saber cuántos michoacanos creemos que le fue bien. La realidad es que el gran error de Calderón fue pelearse con el gobierno del Estado, con Leonel. No, qué tremendo, ¿eh? No nos fue bien, ¿no? Yo me acuerdo que la campaña era con Calderón a Michoacán le iba a ir bien. Pero muy bien. Sí, ¿no? sí, todos. Y yo dije, ¿dónde quedó? Ni el bien llegó, compadre, porque no se vio reflejado. Y el tema de la guerra contra el narco, bueno, nos podríamos pasar horas hablando de cada sexenio. Y después llega este chico galán del Estado de México. Toda una narrativa. Sí, ¿no? Pepe el Toro, casi. Sí, no, don Peña Nieto. Sí. Con todo respeto lo digo, las mujeres, yo como reportero iba a cubrir los eventos. Y le echaban unas porras, subidas de tono, ¿eh? Peña Bombón, ¿de quién es mi colchón? Así le gritaban. Sí, claro. Así le gritaban. Sí. Y llega y gana Peña Nieto. Recupera para el PRI está 12 años de panismo. Así es, ¿no? Y el gran ¿Cómo ves a Peña Nieto? No, bueno, fue la corrupción de Lord Peña. Lord Peña. Peña fue la causa que el efecto fue Andrés Manuel. Ajá. O sea, el retomar el PRI porque ellos se venden como el nuevo PRI, ¿no? Si tú recuerdas, fue la ola de gobernadores jóvenes, ¿no? Que se veía que eran otra generación, herederos de la revolución, que habían curado los vicios del viejo priismo, de los dinosaurios, y era el nuevo PRI institucional para salvar al país. Hay una foto muy contundente de Peña Nieto con todos los gobernadores priistas, la mitad están en la cárcel, con problemas legales. La mitad con problemas legales. Vimos fue el descaro de la corrupción, de lo que a lo mejor se venía haciendo, pero no se sabía. Puede ser que haya sido la coyuntura de los medios digitales también, pero se vieron casos que son emblemáticos para el país, como los dos César, ¿no? César Duarte, no sé qué me Quintana Roo, no sé qué me Chihuahua. Veracruz, que ya se murió también. No me acuerdo. Fidel. Ándale. Bueno, otro, ¿no? Sí. Y ahí creo que es donde la gente llega a un hastío. En donde dice, puta, pues ni los que prometieron el cambio, pero pues tampoco los que habían construido, pues tiene que ser algo nuevo, ¿no? Y para entonces el PRD estaba deshecho. Sí. Porque el PRD pues se encargó de desmantelarlo Andrés Manuel. Desde que se sale en el 2012, empezó a desmantelar el PRD. ¿Pagó caro el Pacto por México, el PRD? Yo creo que sí. ¿No? Eso de izquierda y derecha. Es complicado, uno tiene que ser congruente con sus agendas. Sí. Y definir dónde siente su vocación pública. Oye, pues yo me veo en una agenda de izquierda, pues vete a la izquierda. Oye, que ya soy mayor y ya me hice derechas. Bueno, compadre, pues renuncia aquí y vete para las derechas, ¿no? Pues sí. Se vale cambiar opinión si es un tema de convicción. Y el tema de esa corrupción, de ese hartazgo de la ciudadanía, si tú recuerdas, Morena curiosamente nace en 2015 como partido. Sí, claro. Y justamente es cuando empieza la crisis de los partidos y surge el movimiento independiente, ¿no? Vienen de generarse las candidaturas independientes en la ley electoral, surge el tema del Bronco en Nuevo León, surge el tema de Alfonso en Morelia. Y entonces la ciudadanía dice, estamos hasta el que de los partidos políticos, vámonos por los independientes. ¿Cómo se llama ese de acá? ¿Pedro qué? ¿El de Guadalajara? Pedro... Kumamoto. También independiente. Y también independiente. Y entonces la ciudadanía dice, no los partidos, lo nuevo son los ciudadanos, no lo independiente. Y yo hago siempre la reflexión que el gran salvador de los partidos se llama Andrés Manuel. Porque Andrés le dice a la gente, espérate. O sea, los partidos sí,
pero el mío, ¿no? Sí, claro. Como sí. no sirve todo lo anterior, yo creo Morena, los demás y no este es sirven, el partido, nomás los demás no sirven, el bueno y el chingón se llama Morena. Ajá, sí. Y esa narrativa tan sencilla, Sí. no solo salvó a los partidos, lo cual es lamentable porque se requiere una reforma partidista profunda en el país, salva a los partidos y además le da el poder y la narrativa a Andrés, porque Andrés fue tan fácil como yo bueno, todo lo demás malo. Fíjate, bueno, malo, ¿Sí? honesto, corruptos. O sea, todos los adjetivos positivos son acá, todos los adjetivos negativos allá. son allá. Ajá, sí. Y vienes de un sexenio de excesos del PRI y vienes de un exceso de violencia del PAN que la ciudadanía la compra y dice, pues sí, Aquí está. evidentemente, pues todos los buenos acá, todos los malos allá, ¿no? Ese fue, creo, el gran acierto de narrativa y de mercadotecnia política de Andrés Manuel. Y en las urnas, completamente respaldado. Respaldado, o sea, no se puede negar el triunfo de Andrés Manuel. Ajá. Si habrá quien dude del 2006, el 2018 no hay duda de que la ganó con alevosía y ventaja, ¿no? Y actualmente Claudio Sheinbaum Bueno, llega a su primer año de, digamos, primer informe de gobierno, sí, con una aprobación mucho mayor de la que llegó López que Obrador. todos sus antecesores. Que O sea, yo veo, todos, claro. no me acuerdo si fue Pauls o quién sacó un comparativo. Sí, sí, sí. Desde Cedillo. Sí. La que mayor aprobación tiene Ajá. para su primer informe es la presidenta Claudia Sí, Sheinbaum. caray, 71%, hay quien dice que más, ¿sí? La que yo vi tenía 71%. Compadre, 71 es una cosa enorme. O sea, Increíble, la verdad. Híjole, el tiempo vuela, mi estimado, ya, qué bárbaro. sé. No sé, César, cuánto llevamos, media hora, ¿no? En esta charla, en este podcast, vamos a tener que hacer una segunda parte. Yo jalo lo que tú me digas. No, hombre, fíjate, es Antonio Carreño Sosa hablando, ahora sí que sin tapujos, abiertamente de todos los temas. Toño, de aquí al 27, ¿tú te animas a decir, a ver, ahorita cómo está Movimiento Ciudadano en el ámbito nacional en cuanto a fuerza política? ¿En qué lugar está? Somos la segunda fuerza en el país. Es una segunda fuerza. La primera alternativa. A ver, rápidamente, porque vamos no sé, 3-4 minutos para finalizar este programa. ¿Cuál es el estilo de gobierno? ¿Cuál es, ahora sí que, lo atractivo de MC? Pero no en la demagogia, no en el, como dices tú, en el discurso. En la cosa práctica. No, en la cosa práctica. ¿Cuál es su manera de gobernar que tiene diferente a los demás? Mire, yo te voy a decir como cosas muy puntuales. Sí, venga. Primero, proyecto socialdemócrata. Ajá. ¿Qué quiere decir? Sí. Somos izquierda-centro, creemos en el estado de bienestar para la mayoría de la ciudadanía. ¿Qué quiere decir? Que el dinero del gobierno se tiene que usar para que la mayoría de los ciudadanos vivamos bien. Eso no está peleado con el empresariado, pero queremos empresariados responsables, que den prestaciones, que paguen bien a sus empleados, que cuiden el medio ambiente. Eso es socialdemocracia. Claro. 2, nos gusta tomar decisiones con números, no solo como partido, sino como gobierno. Hacemos estudios, hacemos encuestas, hacemos opinión pública, porque tenemos claro un proyecto de país, pero se construye a partir de escuchar a la ciudadanía. Y eso cambia el hacer vida pública. 3, queremos hacer política distinta. Y en el distinto te pongo el ejemplo. Ya te puse 2 ejemplos claros de programas que hacemos en Movimiento Ciudadano, ¿no? Sí. Otro rapidísimo. El tema de los alcoholímetros que implementó Lemus en Guadalajara. Sabemos que es un problema, que normalmente llega el prepotente, el que soborna al policía, y vengo borracho, suelto una lana y me pelo. Lo que hace Pablo Lemus con ese alcalde de Guadalajara genera algo disruptivo. Pone de supervisores a los alcoholímetros a colectivos de ciudadanos que perdieron un familiar en un accidente con alcohol. Entonces, ¿tú te imaginas haber perdido a tu hijo, a tu esposo en un accidente por un borracho? Supervisando, ¿tú crees que se va a dejar corromper? No, hombre. ¿Tú crees que va a aceptar que sea quien sea su papá es Fox, decían mis compañeros? ¿Tú crees que va a permitir que se vaya? No. Eso lo blinda. Eso es la política distinta. Nosotros no creemos en hacer lo mismo. Un ejemplo puntual también, que es importante. Hoy está de moda más años de cárcel para lo que tú quieras, para violadores, para feminicidas, para narcotraficantes, como si eso resolviera. Ajá. El 47% de los que están en la cárcel no tienen sentencia. Más años no resuelve el problema. Nosotros, ¿qué modelo buscamos implementar? Justicia reparativa. Porque si a ti te roban, si tú eres víctima de un delito, el que la persona esté 90, 100, 300 años en la cárcel no te restituye, no te genera nada. Y a la sociedad tampoco le genera. Nosotros buscamos, más allá que aumentar las penas o generar penas de cárcel,
cómo generamos legislación que permita sí retribuir el daño a la víctima y a la sociedad. Entonces, esa es otra característica, ¿no? Escuchamos a la gente, tomamos decisiones con datos, buscamos hacer política distinta. Y la última, no le tememos a los costos políticos. Normalmente cuando uno está en la política hay un costo de decir o de hacer, ya sea o con el poder o ya sea con la ciudadanía. A veces hay decisiones que no son tan aplaudidas, pero que de trasfondo van a cambiar la vida de la ciudadanía futuro. En Movimiento Ciudadano buscamos tomar esas decisiones porque sabemos que es para el bien de México. Ahí tenemos los conceptos políticos. ¿Te gusta cocinar a ti o no? Me encanta cocinar, compadre. ¿Ah, sí? Sí, mucho. Bueno. Luego armamos aquí uno cocinando. Que se haga la carnita asada. Por la carnita asada o el pozolito o la pastita, vemos que armamos. Es Antonio Carreño Sosa. Gracias por esta charla. Y vamos a finalizar esta plática. Se nos quedaron varias cosas en el tintero, por supuesto, pero vamos a volver a platicar con él. El mensaje a la ciudadanía, ahora sí que, ¿tú qué le dirías, por ejemplo, si estuvieras caminando ahorita por la Avenida Madero y te encuentras al que está al bolero, a algún taxista, etcétera? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Ahí están, míralos. ¿Qué le diría? Que es momento de que tomemos acción, de que le entremos a la vida pública. Yo sé que estamos cansados de todo lo que huele a política y a partido político. Pero la política no son ni los partidos ni las elecciones. Es la cosa pública, es el bien común, las comunidades. Y el país está atravesando un momento coyuntural complejo en donde requerimos que le entremos, que hagamos acción, que comuniquemos, que platiquemos, que exijamos a nuestras autoridades. Sé que se cree que no hay manera de cambiar lo que está sucediendo en el país. Yo siempre digo un número bien básico. Platicamos la aprobación del oficialismo, ¿no? Ganó con 50-60% de la votación, cierto. Nomás recordemos que votó la mitad del país. Entonces, ese 60% realmente es un 30% de los electores. Hay otro 70% de electores que no respaldó ese proyecto. Y si no coincidimos en el proyecto, y si creemos que las cosas se pueden hacer distinto, empecemos por activarnos, empecemos por hablar, por discutir, por participar, porque somos más, solo que nos falta estar organizados. Es Toño Carreño, empresario joven, activista también y moreliano, aquí en esta charla en Ruta 27 con un servidor Víctor Americano. Toño, es un gusto. Querido Víctor, un gustazo siempre. Muy bien. Ahí tenemos esta charla a través de todas las redes sociales de Víctor Americano Noticias, en la producción César Moreno. Muchas gracias. Yo soy Víctor Americano. Hasta la próxima.